¿Y si la felicidad no es una promesa celestial, sino una conquista de la mente? ¿Y si la libertad no es la ausencia de límites, sino la comprensión profunda de tu propia naturaleza? ¿Y si la verdad, esa verdad absoluta que muchos persiguen, fue hallada por un solo hombre y su revelación era demasiado peligrosa para ser pronunciada? Ese hombre fue Baruch Spinoza, un pensador que desafió a su tiempo hasta ser prohibido y excomulgado. Y su obra principal, La Ética, fue publicada póstumamente por miedo a la hoguera. Considerado el filósofo más peligroso del siglo XVII, sus ideas no solo removieron los cimientos de la teología y la moral, sino que ofrecieron una visión radicalmente distinta sobre la realidad, sobre Dios y, crucialmente, sobre cómo vivir una vida verdaderamente libre. En este vídeo desgranaremos la complejidad de Spinoza para que su pensamiento resulte accesible y profundamente relevante. Viajaremos a su vida en el vibrante Ámsterdam del Siglo de Oro. Entenderemos por qué su concepto de Dios fue tan subversivo, como su idea del determinismo no anula la libertad, sino que la redefine, y qué significa realmente su concepto del conatus para tu existencia. Exploraremos su metafísica, su ontología, y sobre todo, la ética que nos propone para dominar nuestras pasiones y alcanzar una serenidad inquebrantable. Prepárate para un viaje mental que, al final, no solo te dejará muy informado sobre uno de los intelectos más brillantes de la historia, sino que te ofrecerá herramientas y perspectivas que, sí, podrían cambiar tu forma de entender tu propia vida y tu lugar en el universo. Empecemos. Para entender la magnitud de la filosofía de Spinoza, primero debemos sumergirnos en la singularidad de su vida y en la efervescencia de la época que le tocó vivir. Nacido en 1632, su existencia, marcada por la diferencia y la disidencia, fue tan audaz como sus ideas. Spinoza nació en Ámsterdam, el corazón del siglo de oro neerlandés. Imagina una ciudad vibrante, un centro comercial y cultural de Europa, un crisol de lenguas y religiones, un refugio para perseguidos de toda Europa, incluidos muchos judíos sefardíes, como su propia familia, que huyó de la Inquisición portuguesa. Este ambiente de relativa tolerancia, sin igual en la Europa de la época, fue el caldo de cultivo para un pensamiento libre, pero eso no significaba que no hubiese unos límites bien definidos. Desde muy joven, Baruch destacó por su intelecto. Formado en la tradición judía, estudió la Torá, el Talmud y textos cabalísticos. Sin embargo, su curiosidad intelectual no se detuvo ahí. Se sumergió en la filosofía secular, en el pensamiento cartesiano y en las nuevas ciencias. Fue precisamente esta mente inquisitiva, combinada con su honestidad intelectual radical, lo que le llevó a cuestionar los dogmas que lo rodeaban. Sus dudas no tardaron en ser percibidas como una amenaza. En 1656, con solo 23 años, Spinoza fue víctima del Herem, la terrible excomunión impuesta por la comunidad judía de Ámsterdam. Fue un acto público y brutal. Que esté maldito de día y maldito de noche. Maldito al acostarse y maldito al levantarse. Maldito al salir y maldito al regresar. Que el Señor no le perdone nunca. Así rezaba el edicto. Las razones de esta condena fueron explícitas y gravísimas para la época. Negaba la ley mosaica, la providencia divina tal como se entendía, la inmortalidad del alma y la existencia de un Dios personal y antropomórfico. No era una simple herejía, era una subversión total del sistema de creencias. Este evento fue un punto de inflexión. Lejos de amedrentarse, Spinoza eligió una vida de sobria independencia. Rechazó la herencia familiar y declinó lucrativas cátedras universitarias y pensiones que le hubieran atado, prefiriendo ganarse la vida como pulidor de lentes ópticas, un oficio que, irónicamente, le permitía ver el mundo con mayor claridad. Su modesto estilo de vida le proporcionó la autonomía necesaria para dedicarse por completo a su filosofía. Esta autonomía era crucial, pues el contexto intelectual de su tiempo era fervoroso. La revolución racionalista, liderada por Descartes, había puesto la razón en el centro del conocimiento. Spinoza, heredero y admirador del filósofo francés en su método, no dudó en desafiar radicalmente sus conclusiones.
Mientras Europa se desangraba en guerras de religión, la búsqueda de certezas se volvió urgente. Spinoza no buscó la certeza en la fe ciega, sino en la razón y la lógica más pura, una búsqueda que lo llevó a las conclusiones más audaces y para muchos peligrosas. De hecho, su obra maestra, La Ética, no vio la luz hasta 1677, poco después de su muerte. Él mismo sabía que publicarla en vida le habría valido la hoguera. Pero, ¿qué era tan explosivo en sus ideas? ¿Qué tipo de Dios era este que desafiaba milenios de tradición religiosa y le condenaba a la herejía? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el corazón de su sistema, su revolucionario concepto de la sustancia única, donde Dios y la naturaleza se funden en una sola e inmanente realidad. Un concepto que no solo redefine a lo divino, sino que sienta las bases para toda su metafísica y ética. La radicalidad de Spinoza no solo residía en su actitud frente a la vida, sino en la audacia de su sistema filosófico. Un sistema que, lejos de las disertaciones habituales, se presenta como un edificio lógico inexpugnable, siguiendo el rigor de las matemáticas. Su obra cumbre, La Ética demostrada según el orden geométrico, se despliega a través de definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios. Una apuesta audaz para un tratado sobre la vida, la moral y, sí, también Dios. En el centro de este entramado geométrico se encuentra un concepto tan simple en su formulación como revolucionario en sus implicaciones: la sustancia. Para Spinoza, la sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, su existencia no depende de nada más que de sí misma. Es la realidad autosuficiente, infinita y absolutamente primaria. Y aquí es donde Spinoza lanza su primera gran bomba contra la filosofía de su tiempo y la tradición. Solo puede haber una sustancia. Esta única sustancia no es otra que lo que él llama Dios o la naturaleza. Deus sive natura. Esta célebre frase, que puede sonar a panteísmo, va mucho más allá. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente que creó el universo y lo gobierna desde fuera. No es un legislador caprichoso ni un ser antropomórfico. Dios es la totalidad de lo que existe. Dios es la naturaleza en su infinita e inmanente manifestación. Es la causa de sí mismo y de todo lo demás, pero no como un artesano externo, sino como la fuerza creativa y actuante que se expresa en cada partícula de la realidad. Como él mismo afirma en La Ética, por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia que consta de atributos infinitos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Este Dios, esta naturaleza, no es una elección, sino una necesidad lógica. Su existencia es innegable porque es la base de toda existencia. Esta única sustancia, infinita en sí misma, se expresa a través de atributos infinitos. Nosotros, los seres humanos, solo podemos conocer dos de ellos: la extensión y el pensamiento. Pero ¿cómo se relacionan estos atributos con las cosas que vemos y pensamos? Aquí entran los modos. Los modos son las modificaciones o las expresiones particulares de los atributos de la sustancia. Somos modos del pensamiento y de la extensión. Una silla, un árbol, un pensamiento, una emoción, incluso nosotros mismos, somos modos de la sustancia única. No somos entidades separadas con una existencia independiente, sino expresiones singulares de esa realidad infinita que es Dios o la naturaleza. Y aquí reside una de las diferencias más tajantes con su predecesor, Descartes, quien postulaba un dualismo radical entre dos sustancias distintas, la pensante y la extensa. Para el francés, mente y cuerpo eran cosas separadas que interactuaban. Spinoza, en cambio, propone un paralelismo cuerpo-mente. No es que el cuerpo y la mente interactúen entre sí como si fueran entidades distintas, sino que son dos caras de la misma moneda, dos expresiones paralelas de la misma sustancia. Piénsalo así. Si sientes un frío intenso, tu cuerpo experimenta escalofríos, tus músculos se tensan, tus dientes castañetean. Pero al mismo tiempo, tu mente genera la idea de frío, la sensación de incomodidad, quizás el deseo de abrigarte. No es que tu cuerpo le diga a tu mente que tiene frío,
o que tu mente decida sentir frío y tu cuerpo reaccione. Ambas dimensiones, la física y la mental, se manifiestan simultáneamente como expresiones de un mismo modo en la sustancia. La sensación corporal y la idea mental de frío son dos aspectos inseparables de un mismo fenómeno. Esta relación se resume en una de las frases más citadas de Spinoza. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Esto significa que lo que ocurre en nuestra mente se corresponde con lo que ocurre en el mundo físico, no porque uno cause al otro de forma independiente, sino porque ambos son manifestaciones del mismo principio subyacente. Esta visión radical tiene profundas consecuencias para entender nuestra libertad, o la falta de ella, un tema que abordaremos a continuación. Con el concepto de la sustancia única y el paralelismo cuerpo-mente firmemente establecido, Spinoza nos lleva a la que quizás sea la parte más controvertida y a la vez liberadora de su pensamiento, su visión de la libertad. Sin titubeos, el filósofo neerlandés afirma que el libre albedrío es una ilusión. Para entender esta afirmación tan radical, primero debemos comprender a quién se opone Spinoza. Desde luego, a la visión de Descartes y, en gran medida, a la tradición cristiana. Para el genio francés, el hombre poseía un libre albedrío, una capacidad de elegir, o lo que él llamaba el decreto del alma. Esto significaba que nuestra voluntad podía determinarse a sí misma de forma independiente, sin las influencias de la materia o de causas externas. La libertad, para Descartes, era esa independencia de la voluntad frente al cuerpo, y era fundamental para la moral y la responsabilidad. Pero Spinoza, con su monismo, echa por tierra esta distinción. Si cuerpo y mente no son dos sustancias separadas, si somos modos de una única sustancia sometida a leyes necesarias, ¿cómo podemos ser una excepción a esa cadena de causalidad? Para Spinoza, el libre albedrío es una ilusión que surge de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. Él lo explica así. Somos conscientes de nuestras acciones, de nuestros deseos, de lo que queremos. Podemos decidir levantarnos e ir a pasear, o ponernos a leer uno de los libros que adornan una estantería. Subjetivamente, sentimos que somos los autores de esos actos, los libres decisores de nuestra manera de obrar. Pero nosotros no tenemos el poder de elegir las razones que nos impulsan a elegir. Nuestro libre albedrío es una simple constatación de un deseo, de una afección, de una emoción, una pasión que no elegimos sufrir. Pensemos en el ejemplo del libro. Creemos que decidimos libremente levantarnos e ir a por él. Sin embargo, Spinoza diría que no somos conscientes de la cadena de causas que nos llevaron a ese deseo. Quizás hubo una conversación pasada que nos alentó a ello, o tenemos un hábito arraigado, o existen motivos latentes que actúan inadvertidamente. Somos conscientes de la acción final, pero no de la historia de las causas y los efectos que nos llevan a tomar una cierta elección en un momento dado, en una cierta situación. Nuestra elección no es, de hecho, más que una elección de superficie. Esta visión de que todo está determinado por una cadena implacable de causas y efectos se conoce como determinismo. En un mundo físico, cada causa produce un efecto que, a su vez, se convierte en la causa de un efecto siguiente, y así hasta el infinito. El ser humano, como ser material, está sometido a las leyes de la materia. Si te lanzas desde un precipicio, la ley de la gravedad no te va a dar la libertad de volar. Te arrastrará hacia el suelo. La libertad se inscribe siempre dentro de un conjunto de limitaciones físicas. Si la piedra que lanzamos al suelo tuviera conciencia, nos diría Spinoza, creería que es ella misma quien decide su trayectoria, ignorando la fuerza externa que la impulsó. De la misma manera, somos nosotros quienes padecemos movimientos que provienen del exterior y nos complacemos en creer que somos la causa de esos movimientos. El libre albedrío no es más que la ignorancia de las causas que nos determinan. Las implicaciones de esto son enormes. Si no hay libre albedrío, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Podría un asesino justificar sus actos diciendo que su cuerpo actuó y su voluntad solo siguió el movimiento de su cuerpo? Spinoza es consciente de que su visión pondría completamente en tela de juicio los fundamentos mismos de nuestra vida social.
Pero no es que todo sea justificable, es que debemos examinar con honestidad si somos realmente los autores de lo que pensamos y de lo que hacemos. Como él mismo dice, el orden y conexión de las ideas son los mismos que el orden y conexión de las cosas, lo que implica que nuestras acciones son solo la consecuencia mecánica de nuestras ideas, del mismo modo que nuestras ideas son solo la consecuencia mecánica de nuestras acciones. No confundamos esto con fatalismo o resignación. Spinoza no dice que no podamos actuar o que no tengamos un poder. De hecho, si su libro se llama Ética, es precisamente porque la libertad es posible y el hombre tiene un poder de determinación sobre sí mismo. La ética solo tiene sentido si hay una posibilidad de acción y transformación. La clave de la libertad spinosiana no está en negar la necesidad, sino en comprenderla. La libertad no es la supresión de la necesidad, sino la conciencia de la necesidad. Es la capacidad de reconocer lo que nos determina y, al hacerlo, pasar de ser seres pasivos que sufren las pasiones a seres activos que las comprenden. La razón no es solo la facultad de entender que estamos determinados, sino la capacidad de comprender por qué y cómo esas influencias actúan sobre nuestras pasiones. Aquí reside la verdadera libertad para Spinoza. No somos libres de elegir si 2 más 2 son 4 o 5. La razón nos dice que es 4, y aceptar esa verdad nos libera de la frustración o la ignorancia. Del mismo modo, aceptar la idea de la muerte, no para desearla o precipitarla, sino para interiorizarla como un dato racional del mundo físico, nos libera del miedo que nos esclaviza. La razón es liberadora, nos libera de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de todo lo que nos hace rechazar la realidad. El hombre libre, para Spinoza, es aquel que mediante un trabajo de la razón ya no está sometido a sus pasiones. Es el que actúa conforme a la razón, porque al comprender la serie de causas y efectos, puede extraerse de sus pasiones, no en el sentido de evitarlas, sino de no ser arrastrado por ellas. Ya no es un simple receptáculo de las afecciones externas, sino que tiene un poder, el poder de la razón, y de uno depende ejercerlo. Habiendo desmantelado la ilusión del libre albedrío y comprendido que todo está determinado, ¿significa esto que Spinoza nos condena a la pasividad? En absoluto. De hecho, su ética es, paradójicamente, una ética de la potencia, de la acción y la alegría. La clave para entender esto reside en uno de sus conceptos más importantes, el conatus. El conatus es la esencia misma de cada cosa. Es la tendencia fundamental, el esfuerzo o impulso interior que lleva a cada ser a perseverar en su propio ser, a persistir en su existencia. Es el deseo, el apetito, la voluntad de cada ser por aumentar su propia potencia y perfeccionar su naturaleza. Una roca, una planta, un animal, un ser humano. Todo tiende a perseverar en su ser. En nosotros, este conatus se manifiesta como el deseo de vivir, de crecer, de pensar, de actuar. Es la fuerza vital que nos impulsa. Pero este conatus se ve constantemente afectado por el mundo exterior. Estas afecciones o pasiones son las modificaciones que nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan. Spinoza las clasifica en 3 afecciones primarias: la alegría, la tristeza y el deseo. La alegría es el paso de una menor a una mayor perfección o potencia. La tristeza, el paso de una mayor a una menor perfección. Y el deseo, el apetito consciente de nosotros mismos. Aquí es donde entra el desafío ético. Somos esclavos cuando somos arrastrados por pasiones cuyas causas desconocemos, cuando nuestras ideas son inadecuadas. Estas pasiones nos suceden, las padecemos. Él mismo lo dice. No nos esforzamos por hacer una cosa, ni la queremos, ni la apetecemos, ni la deseamos, porque juzguemos que es buena, sino que, al contrario, juzgamos que una cosa es buena porque nos esforzamos por ella, la queremos, la apetecemos y la deseamos. Pensemos en una situación. Recibes una noticia inesperada que te genera profunda tristeza o ansiedad por sus posibles consecuencias. Tu mente se llena de preocupación, de escenarios negativos, de un sentimiento de impotencia. Esa tristeza, esa ansiedad, esa pasión, es una idea inadecuada.
No te aporta comprensión sobre la situación, solo sufrimiento. Como en el estoicismo, y sí, hay una dosis de estoicismo en Spinoza, la pasión nos esclaviza, mientras que la razón nos libera. ¿Cómo? Comprendiendo la causa de esa emoción. Quizás nuestra ignorancia sobre los factores reales o nuestro aferramiento a un resultado específico que escapa a nuestro control. Cuando la razón actúa, la pasión se disuelve, porque la pasión no aporta nada a la comprensión de la situación, no la mejora, solo causa sufrimiento. Entrar en la razón es admitir este planteamiento. La razón tiene una facultad portentosa, la de disipar el sufrimiento. Y al hacerlo, nos dice Spinoza, experimentarás la alegría. Esta alegría no es una emoción pasajera, sino una forma de ser. Es la comprensión racional de lo que es. Cuando estamos animados por la alegría, es decir, por la razón, nuestras acciones son libres. No es el poder de extraerse de las determinaciones físicas, sino el poder de comprender que todo está determinado y a partir de ahí, comprender todo lo que existe. Actuar con esa comprensión es actuar libremente. La libertad, en Spinoza, está intrínsecamente ligada a la razón. No somos libres de alterar las leyes matemáticas o físicas. Aceptar que 2 y 2 son 4 nos da más libertad que intentar creer que son 5, porque esa aceptación nos permite actuar con eficacia en el mundo. Del mismo modo, la aceptación de la muerte, no como un deseo sino como una realidad racional del mundo físico, nos libera del miedo que nos encadena. Si interiorizas esta idea profundamente, ya no estarás esclavizado por el miedo a la muerte, ni por lo que de él se deriva. La razón es la gran liberadora. Ser espinosista no es ser fatalista ni resignarse. Es comprender que lo que es tiene sus razones de ser, tiene sus causas de ser. Y si bien no podemos oponernos a las causas que rigen nuestro mundo físico, sí podemos comprenderlas. Y cuando comprendemos, nos aliviamos, damos un paso hacia la libertad. El hombre libre es aquel que, por un trabajo de la razón, ya no está sometido a sus pasiones, actúa de acuerdo con la razón, comprendiendo la serie de causas y efectos. Él es el que no se doblega a las emociones del mundo exterior, sino que tiene el poder de comprenderlas, de distanciarse de ellas, de ponerlas a la luz y comprender el principio de su formación. Al comprender cómo nace la emoción, cómo se forma la inquietud, cuál es la causa de ese miedo que nos acompaña, comprendes que todo eso no es más que una cadena de causas y efectos que no estás obligado a sufrir como si fueras un mero recipiente. Tienes el poder de la razón, y de ti depende ejercerlo. Es en esta puesta en práctica de nuestra potencia donde reside la verdadera libertad, una libertad que se confunde con la alegría de ser y de actuar según nuestra propia naturaleza. Es en este punto que Spinoza nos invita a beber de la alegría y a aumentar nuestra potencia de ser. La audacia del pensamiento de Spinoza no se detuvo en la metafísica y la ética individual. En un mundo donde la teología y la política estaban inextricablemente unidas, Spinoza se atrevió a desentrañar sus lazos y a defender una visión radical de la organización social en su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. Esta obra, perseguida y prohibida por iglesias y sectas, es una defensa apasionada de la libertad. Nace de la profunda convicción de Spinoza de que la paz y la seguridad del Estado no se logran a través de la coacción de las conciencias, sino a través de la libertad de pensamiento y expresión. Para él, la libertad de filosofar no solo era un derecho, sino una condición necesaria para la piedad y la estabilidad del Estado. Como se señala en la introducción del propio tratado, dos nociones corren paralelas en esta obra. Por un lado, la necesidad de libertad de pensamiento, la cual solo tiene cabida en un Estado democrático. Por otro, la idea del Estado como poder supremo, único garante de la unidad y la seguridad, y en definitiva, del pacto social que lo constituye. Aquí vemos a Spinoza construir una filosofía política que busca conciliar la máxima libertad individual con la estabilidad del cuerpo político. Para Spinoza, el Estado surge de un pacto social. Los individuos, movidos por su conatus y el deseo de seguridad y una vida mejor,
ceden parte de su derecho natural a la comunidad para formar un poder común. Este poder supremo del Estado es el garante de la unidad y la seguridad. Sin embargo, a diferencia de contemporáneos como Thomas Hobbes, Spinoza no concibe un Estado que absorba por completo la libertad de los ciudadanos. Mientras Hobbes argumentaba que la seguridad requería una autoridad absoluta y la supresión de la libertad individual en favor de un soberano, Spinoza sostiene que la libertad de pensamiento y expresión es inalienable y, de hecho, beneficiosa para el Estado. Intentar controlar las mentes es imposible y contraproducente. La coacción solo genera hipocresía, rebelión y la disolución del Estado. Un Estado que prohíbe el pensamiento libre actúa contra su propia esencia y se convierte en un Estado tiránico. Spinoza prefiere la democracia como la mejor forma de gobierno. Él tenía una clara conciencia del funcionamiento democrático por una mayoría de votos que represente a todos. La democracia es el régimen que más se aproxima al estado natural del hombre, ya que permite la máxima libertad de los ciudadanos. En una democracia, el poder no reside en un único individuo o grupo, sino en la colectividad, y las leyes son producto de la razón común. Al obedecer las leyes de un Estado democrático, el ciudadano no obedece a un tirano, sino a sí mismo, a la razón colectiva. Pero, ¿hay límites a esta libertad de pensamiento? Spinoza es pragmático. La única opinión verdaderamente inaceptable en un Estado libre es aquella que busca el rechazo mismo del pacto constitutivo del Estado, es decir, la incitación directa a la rebelión o a la disolución de la cohesión social. La libertad de pensamiento no es libertad para destruir el fundamento de la propia libertad. La fe religiosa, por ejemplo, debe ser compatible con la obediencia civil y la caridad, y no debe imponer dogmas que atenten contra la paz pública. La visión política de Spinoza es un eco de su ética. La verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, tanto a nivel individual como colectivo. En el Estado, esta libertad se manifiesta en la capacidad de los ciudadanos para expresar sus ideas sin temor, contribuyendo al bien común a través de la deliberación racional. La paz no es la ausencia de disenso, sino la armonía que se logra cuando las mentes, aunque diversas, buscan la comprensión y el bienestar mutuo. En una Europa desgarrada por la intolerancia religiosa, Spinoza ofreció una visión de coexistencia y racionalidad que aún hoy, en pleno siglo XXI, nos resulta tremendamente actual y necesaria. Hemos viajado a través del pensamiento de Baruch Spinoza. Hemos visto a un hombre excomulgado y perseguido por atreverse a pensar, cuya vida y obra desafiaron las convenciones más arraigadas de su tiempo. Desde su radical monismo, que funde a Dios y la naturaleza en una única y eterna sustancia, hasta su polémica negación del libre albedrío, hemos desentrañado los pilares de su sistema. Pero no debemos reducir todo esto a un mero ejercicio intelectual. La filosofía de Spinoza nos ofrece una poderosa herramienta para vivir. Hemos comprendido que la verdadera libertad no radica en una voluntad caprichosa, sino en la comprensión de la necesidad que rige el universo y nuestras propias afecciones. Es al entender las causas de nuestras pasiones cómo pasamos de ser esclavos de lo que nos sucede a ser agentes activos, aumentando nuestra potencia de ser y actuar. El conatus, ese impulso vital que nos lleva a perseverar en nuestro ser, no es una mera fuerza ciega, sino un camino hacia la alegría y la beatitud cuando se guía por la razón. La alegría, para Spinoza, no es una emoción fugaz, sino la culminación de la comprensión racional, el amor intelectual de Dios, esa profunda serenidad que surge de sentirnos parte consciente de la totalidad, comprendiendo la necesidad de todo lo que es. Y no solo a nivel individual. Hemos explorado también cómo Spinoza extendió esta búsqueda de libertad a la esfera política, defendiendo con vehemencia la libertad de pensamiento y expresión. Para él, el Estado democrático era el garante ideal de estas libertades, un modelo donde la autoridad legítima se funda en el pacto social y donde la diversidad de ideas, lejos de ser una amenaza, fortalece la comunidad. Así, la filosofía prohibida de Spinoza, lejos de ser un mero fatalismo, es una invitación a la acción consciente, a una vida de plenitud y lucidez.
como él mismo dijo, y con esta poderosa frase de la ética lo reafirmó. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Spinoza nos insta a no malgastar nuestra energía en miedos infundados o ilusiones de control, sino en cultivar el conocimiento que nos potencia. ¿Y cuál es el legado de este pensador en el mundo actual? A pesar de la censura que sufrió, sus ideas resuenan con una fuerza inusitada en campos tan diversos como la neurociencia, la ecología, la psicología y las corrientes espirituales laicas. Su visión de una divinidad inmanente, de la interconexión de todo y de la búsqueda de la autonomía a través del conocimiento, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan una vida significativa y auténtica, liberada de dogmas y supersticiones. Grandes pensadores como Goethe, Einstein, Nietzsche y Deleuze encontraron en Spinoza un faro, un precursor. Su sabiduría, más allá del plano teórico, es una invitación a la transformación personal. Es la puesta en práctica de nuestra potencia, la capacidad de mirar nuestro mundo interior y exterior con la claridad de la razón y desde ahí actuar con mayor libertad y alegría. Es una sabiduría para la vida, un camino hacia la beatitud que está a nuestro alcance. La obra de Spinoza es un universo en sí misma, y este vídeo es solo una puerta de entrada. Su filosofía, a pesar de los siglos, sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y una brújula para navegar las complejidades de la existencia. Ahora, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué concepto de Spinoza te ha impactado más? ¿Crees que la verdadera libertad es la comprensión de la necesidad o sigues creyendo en un libre albedrío incondicional? Deja tus pensamientos en los comentarios. El debate y la reflexión compartida son, sin duda, una de las mayores alegrías de aquellos que disfrutamos la filosofía. Si este viaje por Spinoza te ha resultado valioso, si has aprendido algo nuevo o simplemente has disfrutado de la reflexión, te invito a dar al me gusta para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros viajes por las obras más importantes de la historia del pensamiento. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por acompañarme en esta exploración de la filosofía prohibida que quizá ha comenzado a cambiar algo dentro de ti.